3 cachitos y ya vamos a hacer segundo examen parcial, a ver si es antes de vacaciones. El segundo, ajá. A ver si ya, para que le vayan apurando a las tareas por ahí. 14.6 es derivadas direccionales y vector gradiente. ¿Qué es una derivada direccional? Aquí está la definición de la derivada direccional. Me robé la imagen del libro, pero ni modo. Dice, definición de la derivada direccional. Primero necesitamos tener un vector unitario. Entonces, para que se estén acordando de que esa parte de ahí, U debe de ser un vector unitario. Eso por aquí. Primero que nada, U debe de ser un vector unitario en esta parte de ahí. Dice, se define la derivada direccional de F de esta manera que está aquí. Esto significa, ahí está lo que significa esa parte, ¿no? ¿Cómo se lee esa expresión que está allí? ¿Cómo se lee esa expresión de ahí? Ahí está cómo se lee. Derivada de F en dirección del vector U. Así se lee esta expresión. Derivada de F en dirección del vector U. Derivada de F en dirección del vector U. Y esta es la definición. La parte de acá abajo es la definición. La derivada de F en dirección del vector U es este límite que está aquí. Vean que se parece al límite ese de F. Acuérdense de la definición de la derivada, ¿no? La F' de X, que era F de X más H menos F de X entre H, esa era la definición de la derivada. Me faltó el límite, ¿verdad? Límite cuando H se acerca a 0. Esa era la definición de nuestra derivada. Pero ahora, como es de este vector, va a ser A por H y se lo sumas a la componente en X, B por H y se lo sumas a la componente en Y, le restas F de X, Y y des entre H. Entonces, este límite me da la derivada de F en dirección del vector U. Vean, esa parte que está aquí, esa parte es lo que me hace que me mueva en dirección del vector U. Luego debemos de tomar el límite cuando H se acerca a 0, ¿no? Entonces, esa es la definición. No se preocupen de esto, si no vamos a hacer ejercicios con la definición, pero ahí está la definición. Y aquí está. Gráficamente, la derivada direccional es la pendiente de la recta tangente, pero en dirección de U. ¿Se acuerdan que habíamos visto de la derivada parcial respecto a X y la derivada parcial respecto a X? Nosotros dibujábamos un plano y buscábamos la recta tangente, pero esa del eje X. La otra era en dirección del eje Y, la que derivábamos respecto a Y era en dirección del eje Y, hacían un plano, esa era la recta tangente y la derivada significaba pendiente de esas rectas tangentes. Ahora, ese plano debe de estar en dirección del vector U. Por aquí está nuestro vector U, esa es la dirección del vector U. Con ese plano cortamos la superficie, que es la de color azul, esa es la gráfica de F, la de color azul, y en esa dirección se va a dibujar la recta tangente. Entonces, ahí está. La derivada direccional es la pendiente de la recta tangente en dirección de U. Por eso este plano está así. Es un plano vertical en dirección de U. Cuando veíamos la derivada parcial respecto a X, era un plano vertical en dirección del eje X, el otro era en dirección del eje de las Y. Entonces ahora como que las derivadas pues, tienen dirección, ¿no? ¿Cómo vamos a calcularlas? Aquí está el teorema, ¿cómo las vamos a calcular? Si f de x, y tiene derivadas parciales continuas y u es igual a esto, ¿ven? Este es el vector unitario. Entonces,
La derivada de f en dirección de u es la parcial respecto a x multiplicada por a más la parcial respecto a y multiplicada por b. Ahora, es importante que el vector sea unitario, ¿eh? Eso sí debe de ser importante. El vector tiene que ser unitario, porque si no es unitario, una derivada direccional podría tener muchos valores, ¿no? Si el vector que está aquí unitario, este límite podría tener muchos valores. Entonces necesitamos que ese vector sea unitario, sea de longitud 1, porque si no es de longitud 1, ya esa derivada podría tener muchos valores y eso no se vale en matemáticas. Si defines algo en matemáticas, solamente puede tomar un valor, ¿no? Bueno, así va a calcular la derivada en direccional. Aquí hay un ejemplo, dice, encontrar la derivada direccional de f, esta función que está aquí, en este punto en dirección de este ángulo. Bueno, primero necesitamos el vector unitario. Si la dirección me la da este ángulo, 3π, el vector unitario debería de ser coseno de 3π, seno de 3π. Acuérdense que tienen ahí el eje de las X, el eje de las Y, y ustedes lo que conocen es un ángulo, que es 3π. ¿Cuánto es 3π en grados? Pi cuartos. 180, mitad 90, mitad 45, es 135, ¿no? Es un ángulo que anda por acá. Entonces, por aquí anda un ángulo. 3π. Queremos un vector que tenga esa dirección, que esté aquí, pero que su longitud sea 1. Pues es bien fácil, ¿no? Aplicas trigonometría y es coseno del ángulo, seno del ángulo. Por eso el vector tiene estas componentes. Menos 1 entre raíz de 2, 1 entre raíz de 2. Ahora vamos a hacer las derivadas parciales y las tenemos que evaluar en el punto 4, menos 2. Vean que son las derivadas parciales evaluadas en el punto 4, menos 2. La derivada parcial respecto a x es la derivada de esto, es coseno de x más 2y. Ahí está. La evaluamos en el punto 4, menos 2 y eso da coseno de 0, que es 1. La O, si derivamos respecto a y, da coseno de x más 2y y la derivada de lo de adentro, que son 2, por eso hasta aquí este 2. También la evaluamos en el mismo punto y esa nos da 2. La parcial respecto a x evaluada en el punto da 1 y la parcial respecto a y evaluada en ese punto da 2. Por lo tanto, la derivada de f en dirección de u en el punto 4, menos 2 es parcial respecto a x, salió 1 por la componente en x del vector unitario, más la derivada parcial respecto a y evaluada en el punto por la componente en y del vector unitario. Cuando simplifican todo eso da 1 entre raíz de 2. Y así ya tenemos la derivada direccional de esta función con esta dirección y en este punto. Otro ejemplo. ¿Se entendió aquí las cuentas? ¿Algún? Simplemente usé lo que decía el teorema. Así se puede calcular la derivada direccional. Sí, profe, todo bien. Otro ejemplo con la misma idea. A ver, dice f es esta función, es esta raíz. El punto es este 1,2, menos 2. Y ahora me dicen b es este vector. Quiero la derivada de f en este punto con esta dirección. Ah, pero ojo, el vector que me dicen ahora no es unitario. Entonces, si uso este vector, tendría mal mis cuentas. Primero necesito normalizar ese vector para tener u, el vector unitario. Entonces, es ese vector dividido entre su magnitud, da este vectorcito, menos 2/3, 2/3, menos 1/3. Este es el vector unitario. Las derivadas parciales. La derivada de esta raíz es
1 entre 2 veces la raíz, la derivada de lo de adentro es 2x, se cancela el 2 y queda x entre esa raíz. Lo mismo pasa con las otras, ¿no? Y entre la raíz y z entre la raíz. Y lo único que tengo que hacer es evaluar en el punto 1,2, menos 2. Y así ya tenemos las derivadas de la función evaluadas en ese punto. En lugar de x voy a poner 1, en lugar de y 2 y en lugar de z menos 2. Por eso queda 1 entre la raíz de 1 al cuadrado más 2 al cuadrado menos 2 al cuadrado. Este es 4, 4, 8 y 1, 9. La raíz de 9 es 3. Entonces esta da 1/3, esta da 2/3 y esta da menos 2/3. Por lo tanto, la derivada direccional de f es la parcial por la componente en x del vector, más la otra parcial por la componente en y del vector, más la otra parcial por la componente eta del vector, ¿no? Unitario. Y ahí está, esa es la derivada direccional. Vean que aquí estoy haciendo algo como un producto punto, ¿no? Porque estoy haciendo la derivada con x, la multiplico por la componente en x. La derivada con y, la multiplico con la componente y. Y la que está con z, la derivada con z, la multiplicamos ahí. O sea, estoy haciendo un producto punto. Y ahorita vamos a escribir otra manera de calcular la derivada direccional. Ahí está otro ejemplo de la derivada de f en dirección de un vector. Aquí lo nuevo fue que este vector no está normalizado. Si no tiene longitud 1, primero hay que normalizarlo para que sea un vector unitario. El vector por el que multiplico aquí debe de ser unitario, si no la cosa ya no sirve, ¿eh? ¿Preguntas, dudas? No, profe, todo bien. Vale. Una definición. Aquí puse una de 3 variables, pero pueden ser las variables que uno quiera, ¿no? Dice, si f es una función de parciales, se define su vector gradiente como el vector de derivadas parciales. Y esta es la notación, este simbolito que se llama, ¿cómo se llama este mugre símbolo? Tiene nombre, la verdad no me acuerdo cómo se llama. A ver. Aquí está. Se llama Napla. Se llama Napla. Dani, Napla. Bueno, así se llama esa cosa y para nosotros significa gradiente. Ya cuando lo escribimos así, significa gradiente de f y nos dice que es el vector de derivadas parciales. En este caso, como solo tiene 3 variables, el gradiente de f es derivada respecto a x, derivada respecto a y derivada respecto a z y formo un vector con esas 3 derivadas. Bueno, si solo tiene 2, pues si solo tiene 2 variables, el gradiente llegaría hasta ahí, ¿no? Si tiene más variables, pues le tengo que agregar pues la parcial de f respecto a, no sé, w, la otra variable que tengas. Entonces, ¿qué es el gradiente? Es el vector de derivadas parciales, ¿no? El gradiente de una función es el vector de derivadas parciales. Así de sencillo. Un ejemplo, si f tiene esta función o tiene esta regla de correspondencia, f de x, y es igual a x cuadrada por y más 3x por y a la 4, pues entonces el gradiente de f es en la primer componente pongo la derivada respecto a y, que es 2x por y más 3, 4, y en la segunda pongo ahora la derivada respecto a y, que es x cuadrada más 12xy al cubo. Ese es el gradiente de esa función. Es el vector de derivadas parciales. Ese es el gradiente de una función. Vector de derivadas parciales. Aquí hay otra función, es de 3 variables.
e a la x por y por z más coseno de x más 2y más 3z. Pues la primer componente sería la derivada respecto a x, la derivada del exponencial es ella misma y la derivada del exponente es y por z. Acuérdense que estamos derivando aquí respecto a x. La derivada de coseno cambia de signo y por eso ahora es más seno de todo esto y la derivada de lo de adentro es 1. Ahora respecto a y, la misma exponencial, la derivada del exponente es x por z, la derivada de menos coseno es más seno, el mismo argumento, y ahora la derivada de lo de adentro es 2, porque vamos a derivar respecto a y. La derivada de esa exponencial ahora respecto a z es ella misma y la derivada del exponente es x por y. Otra vez, la derivada de coseno es menos seno, menos por menos más, cambiamos de signo y por eso queda seno, el mismo argumento, y ahora la derivada de lo de adentro pues es 3. Ese es el gradiente de esa función, es el vector de derivadas parciales. Es muy fácil entender qué es el gradiente. Es el vector de derivadas parciales. El gradiente de una función es el vector de derivadas parciales. Y este es el teoremita, ¿no? Dice, si f tiene derivadas parciales continuas, entonces la derivada direccional es el gradiente punto el vector de dirección. Acuérdense, ¿cómo calculábamos hace ratito? ¿Cómo pusimos en el... Había otro teorema que decía que la derivada de f en dirección de u era igual a la parcial de f respecto a x multiplicada por a más la parcial de f respecto a y multiplicada por b, y si fuera de 3 sería la parcial de f respecto a z multiplicada por c, que serían las componentes. Vean que eso se puede reescribir así: derivada de f respecto a x, derivada de f respecto a y derivada de f respecto a z, producto punto con a, con b y con c. Y ahora le estamos poniendo nombre a esas cosas. A esto le llamamos gradiente de f y el a, b y c pues era nuestro vector unitario. Entonces ese es nuestro nuevo teorema o nuestra nueva forma de calcular la derivada direccional. Es gradiente punto vector unitario. La derivada direccional, gradiente de la función, producto punto con vector unitario. Está fácil, ¿no? Está fácil estas cosas. A ver, otro ejemplo de cómo encontrar una derivada direccional. Dice. Bueno, este está un poquito más tedioso. Encontrar las direcciones en las que la derivada direccional de esta función en el punto 1,0 tienen valor de 1. O sea, ¿qué nos piden? Encontrar un u tal que la derivada de f en esa dirección, en el punto 1,0, esa derivada sea igual a 1. Eso es lo que nos pide el ejercicio. Encontrar la dirección en que la derivada vale 1. Entonces, vamos a usar esa parte de acá atrás. Gradiente de f. Vamos a calcular el gradiente de nuestra función. El gradiente de esa función, pues está bien fácil. La derivada de x cuadrada es 2x. La derivada de seno es coseno y la derivada de lo de adentro es y. Esa fue la derivada respecto a x. La derivada respecto a y, pues este se hace 0. La derivada de seno es coseno y la derivada de lo de adentro que es x. Ya tenemos ahí el gradiente de nuestra función. Vamos a evaluarlo en el punto 1,0, ¿no? Es lo que nos están pidiendo. Todo está en el punto 1,0. Entonces, el gradiente de la función evaluado en el 1,0, pues en lugar de x pongo 1 y en lugar de y ponemos 0. Nos queda esa expresión. En lugar de x ponemos 1 y en lugar de y ponemos 0. Cuando ustedes simplifican eso,
les queda aquí coseno de 0, 1 por 0, 0, coseno de 0, 1 por 1, 1, y acá nos quedaría 0 por todo esto es 0 y 2 por 1, 2, nos quedó 2,1. Entonces, la derivada de el gradiente de f en el punto 1,0 es 2,1. Si u es nuestro vector unitario, con componentes a y b, debemos de tener dos cosas, ¿no? La primera es que la derivada direccional debe de ser 1. ¿Cómo se calcula la derivada direccional? Dijimos que era gradiente, producto, punto, el vector unitario. Gradiente, producto, punto, el vector unitario me da la derivada direccional. Gradiente, producto, punto, vector unitario me da la derivada direccional y esa es la primera ecuación. La primera ecuación que está aquí es eso, es esta ecuación de acá arriba, ¿no? Así se calcula la derivada direccional, gradiente, producto, punto, vector unitario. Y la otra ecuación que le estamos agregando ahí es que este vector pues es unitario y como ese vector es unitario, a cuadrada más b cuadrada debe de sumar 1 para cuando saque raíz sea 1 y su longitud siga siendo 1. Entonces debemos de resolver el sistema. 2 por A es 2A y 1 por B es B. Debemos de resolver este sistema para encontrar las direcciones que pueden ser el vector U. Pues no sé cómo resuelvan ese sistema, despejan de una, sustituyan en otra. Yo agarré una de la primera ecuación, despejé el valor de B, sustituí en la otra ecuación y encontramos el valor de A. A ver. No se les olvide el sistema. A ver, es 2A más B igual a 1. O sea, queremos resolver el sistema 2A más B igual a 1 y A cuadrada más B cuadrada igual a 1. Agarré la primera ecuación y es 1 menos 2A. La sustituyo en la segunda ecuación, A cuadrada más 1 menos 2A al cuadrado. Desarrollamos el binomio al cuadrado. Vamos a desarrollar ese binomio que está ahí elevado al cuadrado. Esa parte que está aquí, vamos a desarrollarlo y está aquí. Cuadrado del primero, doble del primero por el segundo, más cuadrado del segundo. Esta suma de a cuadrada con ese binomio al cuadrado debe de ser 1, y entonces a cuadrada más 4a cuadrada es 5a cuadrada, al menos 4a, y el 1 que está aquí se va a cancelar. Entonces nos queda esta ecuación, que pues es bien fácil de resolver. Factorizando el valor de a, te queda a por 5a menos 4, entonces hay dos chances. Uno que sea a igual a 0 y el otro chance es que sea a igual a 4 quintos. Si el valor de a es 0 y a más b deben de sumar 1, entonces b tiene que ser 1. Y si el valor de a es 4 quintos y les dije que a más b deben de sumar, no, sus cuadrados son los que deben de sumar 1, perdón. Sus cuadrados son los que deben de sumar 1, o del despeje que ya tenías aquí, teniendo el valor de A, sustituyes y ya puedes encontrar el valor de B. Y ya tenemos esas dos direcciones. Si yo hago la derivada de esta función en este punto, en esta dirección, esa derivada vale 1. Lo mismo, si hago la derivada de esta función en este punto con esta dirección, esa derivada va a ser igual a 1. Y así pues, es lo que significa, ¿no? Es ese ejercicio, ese ejemplo. Vean que para calcular la derivada direccional, yo lo que hice fue usar lo del producto punto, ¿no? Gradiente, producto punto por u, me da la derivada de f en dirección de u. Usé esa parte. Lo demás, resolver el sistema con
con un poquito de álgebra. ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? No, profesor. Esto es del 14.6, ¿verdad? Sí, derivadas direccionales y vector gradiente. Luego, ahora máximo de la derivada direccional. Yo quiero buscar en qué dirección la derivada es máxima, ¿no? ¿En qué dirección la derivada es máxima? Acuérdense que ustedes tienen una función, ¿no? Tienen una funcioncita. El dibujo no me va a gustar, pero bueno, aquí hay una función. Esa función se llama f de x, y. Uno puede calcular la derivada en muchas direcciones, agarrar un puntito que esté ahí sobre la superficie, en el piso. Más o menos así. Y en ese punto podríamos preguntarnos de todas las rectas tangentes, ¿cuál es la que tiene la pendiente más grande, ¿no? Entonces, uno puede ir en la dirección del eje X, y habría una curva así. En dirección del eje Y puede ser que la curva sea así. En cualquier otra dirección habrá muchas curvas, pero de todas esas curvas yo quiero la que tiene la pendiente más grande. De todas esas curvas queremos la que tiene la pendiente más grande. Pero ¿qué es lo que sabemos? La derivada de f en dirección de u es gradiente de f producto punto con u. Esa es la derivada direccional. Pero si ustedes se acuerdan allá de su clase de álgebra lineal, había una identidad trigonométrica, una identidad con vectores que decía que u.v se puede expresar como la magnitud de u por la magnitud de v por el coseno del ángulo entre ellos. Sí, es lo que voy a aplicar aquí. La magnitud del gradiente de f, la magnitud de u, y multiplico todo por el coseno del ángulo entre esos dos vectores. Aquí sería el ángulo que se forma entre el gradiente de f y el vector unitario. Así nos quedaría esa parte A. Entonces, la derivada direccional de f sería la magnitud del gradiente por el coseno del ángulo, ¿no? Entonces, este ángulo, ¿cuánto debería de ser este ángulo para que esto sea un máximo? Entonces, aquí está, dice, es máximo cuando coseno de teta es igual a 1, es decir, cuando el ángulo teta es igual a 0 grados. Dice, el valor máximo de la derivada direccional es cuando el vector unitario tiene la misma dirección que el vector gradiente. Y además, el valor máximo de esa derivada, como tiene la misma dirección, esta parte que está aquí se va a hacer 1, y el valor máximo de esa derivada debe de ser la magnitud del gradiente. Debe de ser la magnitud del gradiente. Entonces, esa parte que está ahí, o ese análisis que está en esa diapositiva, me dice que el máximo de la derivada direccional es cuando el gradiente y el vector unitario tienen la misma dirección. ¿De acuerdo? A ver, un ejemplo dice: encontrar la máxima razón de cambio de esta función x más y entre z en este punto, y en qué dirección se da esa máxima razón de cambio. Cuando me dicen máxima razón de cambio, me dicen máximo de la derivada direccional.
El teoremita o lo que acabamos de escribir aquí es que el máximo se da en dirección del gradiente. Entonces lo que hago es calculo el gradiente de la función. Ahí está, la derivada respecto a x es 1. La derivada respecto a y es 1 entre z y la derivada respecto a z es menos y entre z cuadrada. El gradiente de la función lo vamos a evaluar en ese punto y nos da 1, menos 1,3. Entonces lo que tenemos atrás dice que entonces, si u tiene la misma dirección que el gradiente, 1, menos 1 y 3, la razón de cambio es máxima y además ya no necesito hacer toda la cuenta. Debería de ser raíz de 11, o sea, la magnitud de este vector. Cualquier otra derivada es más pequeña que 3.3166. Aquí hay otra forma de calcularlo. La derivada de f en dirección de... Aquí a lo mejor me equivoqué. No debería de ir ese símbolo. La derivada de f en dirección de... ¿De quién? De i dice. No, sí está bien. La derivada de f en dirección de i. Ya tienes el gradiente de la función evaluado en el punto. Entonces, producto punto por el vector de dirección. ¿Y cuánto da? 1, que es más pequeño que este número. Agarro otro vector. Vean que este vector es unitario. Calculo la derivada de f en este punto en dirección de este vector. Ya sabemos que es el gradiente punto el vector de dirección. Y aquí da menos 1.73. Vean que aquí hice dos ejemplos de derivadas direccionales y el resultado que salió en ambos ejemplos es más chiquito que 3.3166. Entonces, si ustedes ponen cualquier otra dirección que no sea 1, menos 3, perdón, 1, menos 1, menos 3, la derivada va a ser máxima en esa dirección. En cualquier otra dirección, aquí hay dos ejemplos de la derivada en dos direcciones diferentes, y fue 1 y menos 1.73, que es más chiquito que ese número que está por ahí. A eso me refiero con que la derivada direccional sea máxima. ¿Dónde se da el máximo de la derivada direccional? Pues cuando la dirección es la del gradiente. ¿Y cuál es esa máxima razón? Es la magnitud del gradiente. Y vean, estuvo fácil, ¿no? Derivadas direccionales y vector gradiente. En una hora ya vimos el capítulo 14.6. Ojalá se Ahora, hiciera la tarea. Ahora el problema va a ser, no, es que esa es la teoría. Ahora hay que aplicar esa teoría a los ejercicios, ¿no? Hay que aplicar esa teoría a los ejercicios, que no, a veces no es tan fácil. Hay algunos ejercicios que no están tan sencillos. No, eso sí está. Sí, ya me acordé que no, de estos todavía son fáciles. Profesor, ¿puede poner la última diapositiva, por favor? Profe, ¿puedo repetir por qué hizo el vector gradiente a 1 raíz de 3? 1 sobre raíz de 3. Eso no escuché bien. Al final. Es que, sí, es que la diapositiva no dice todo, hay que ir escuchando todas las cosas. Bueno, hasta aquí ya se terminó el ejercicio. Ahí debe haber puesto una línea, ¿no? Yo les digo que en cualquier otra dirección, la derivada direccional es más pequeña que este número. Aquí puse dos ejemplos. La derivada de f en dirección de y, es decir, esta es la derivada parcial respecto a x, hombre. Esto sería la derivada parcial respecto a x. Hice la cuenta y dio 1, más chiquito que este número. Cambié la dirección otra vez. Ese es un vector unitario. Ahora ese es vector unitario. 1 entre raíz de 3, 1 entre raíz de 3. Y hice la cuenta y ese dio menos 1.7321. ¿No? Que es más chiquito que este número.
Cualquier otro vector que tú pongas aquí, yo escogí ese, pero puedes poner, no sé, 1 entre raíz de 2, 1 entre raíz de 2, 0. Lo haces producto punto por este que está aquí y va a ser más pequeño que 3.3166, ¿no? O sea, lo que encontramos es que la derivada direccional, el máximo es 3.31. Cualquier otra derivada direccional está más pequeña y ahí mostré 2 derivadas direccionales y se ve que son más pequeñas. Aunque eso no es una demostración, ¿no? La demostración sería lo que hicimos acá atrás, ¿no? de por qué ese es el máximo. Aquí está de por qué es el máximo, ¿no? Como esto es un número positivo, el máximo se debe de dar cuando coseno es 1. Es decir, cuando el ángulo es de 0 grados, es decir, cuando U y el vector gradiente tienen la misma dirección. Para que el ángulo entre estos dos sea de 0 grados, significa que tienen la misma dirección y es lo que pusimos aquí. En ese renglón. En el último, solamente fue un ejemplo donde calculamos el máximo de la derivada direccional. Y listo, fue eso. ¿Alguna duda, alguna pregunta? Creo que no, profe. No, profe. No, ahorita no. Bueno, les envío la presentación y pues hacer ahora el 14.6 también. Vean que estas cosas están rápidas. El problema de estos es que los ejercicios son un poquito tardados. Bueno, yo creo que la siguiente clase, ¿cuándo tenemos clase? El jueves, ¿verdad? El jueves, chicos, por favor, el jueves vamos a trabajar ejercicios de libro. El jueves vamos a ver dudas, por favor, que ya vamos en el 6. Siquiera para que hagan algunos de hoy al jueves y veamos cuáles no pudieron hacer. ¿Sale? Está bien, profe, claro que sí. Sí, claro. Sí, profe. Entonces nos vemos el jueves con una clase de dudas para ponernos a hacer ejercicios del libro. Ahorita les envío la presentación. Hasta luego. Hasta luego. Vale, profe, hasta luego. Buen día, profe. Gracias, profe. Buen día, adiós.